Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a La Voz de Residente, como todos los jueves, agradecidos que se encuentren con nosotros y dediquen un poquito de su tiempo a aprender de los excelentes doctores que realizan ponencias para nosotros. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien está realizando una presentación de alrededor de 25 minutos. Terminando esta presentación, me gustaría recordarles que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Una de ellas es en Facebook por la página de Yo Soy Médico 17 y la otra claramente por Zoom. Así que en caso de que usted tenga alguna pregunta o comentario o simplemente quieran mandar una felicitación, que a mí me encanta leer las felicitaciones para los doctores, pueden hacer una parte de chat en caso de que usted nos esté viendo por Zoom, y en caso de que nos esté viendo por Facebook, puede hacer una parte de comentarios. Si solamente gusta poner un like o me encanta, pues también son súper bienvenidos. Les vamos a recordar que la plática de doctor o clase más bien la van a volver a encontrar en YouTube en la página de Medical Legal Center. Pero ya le voy a ceder la voz a quien realmente venimos a escuchar esta noche, porque claro, como buen doctor, ahorita nos encontramos en guardia, en su guardia, entonces para procurar movilizar un poquito más esto, lo presento a continuación. Médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, residente de segundo año de oftalmología de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, el doctor Miguel Omar Ibáñez Esparza. Buenas noches, doctor Miguel. ¿Se escucha bien el audio? Sí, yo lo escucho bastante bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Se escucha y se ve muy bien, doctor. Si gusta, ya puede empezar a compartir su presentación y obviamente le dejo con el mejor público que son residentes de oftalmología, así que ya puede comenzar con su clase. Muy bien. Antes que nada, nada más quiero preguntar, ¿ahí se ve bien mi presentación? Ahí la estamos viendo muy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muy buenas noches a todo el auditorio que nos está acompañando el día de hoy. Antes que nada, pues agradecerles también a ustedes el espacio y la oportunidad de compartirles este tema y hablar sobre un padecimiento que, si bien no es tan común, es muy importante que nosotros como oftalmólogos o residentes de oftalmología tengamos siempre dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, antes de hablar de esta entidad, primero sí me gustaría, sobre todo para las personas que no están familiarizadas con oftalmología que nos acompañan hoy, hablar sobre la uvea, ¿no? Aquí nosotros podemos ver, nada más voy a poner mi apuntador, en el color rosa, las partes que comprende la uvea, ¿no? Y básicamente son tres: es el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de una uveitis, estamos hablando de una inflamación de cualquiera de estas estructuras, ¿no? Obviamente, del cuerpo ciliar y del iris es la uveitis anterior o la uvea anterior, y la coroides, que es esto que nosotros vemos aquí posterior, que parte de la ora serrata y se continúa hasta el nervio óptico, vendría siendo la uvea posterior, ¿no? Entonces nosotros, para fines prácticos y de esta clase, nos vamos a enfocar en la uvea anterior. Entonces, hablando de las generalidades, pues esta es una entidad que desde hace muchos años ya se había analizado y se había comentado. Fue descrito por primera vez en 1906 por el oftalmólogo austriaco Ernst Fuchs, que, como dato curioso, es considerado el padre de la oftalmología moderna. Y él la reportó en una serie de casos de 38 pacientes que él vio que existía una relación o una cierta asociación entre la heterocromía y la uveitis, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo se viene hablando de esta entidad. Hablando específicamente del síndrome uveítico de Fuchs, es una uveitis anterior no granulomatosa. No granulomatosa quiere decir que no hay predominio de polimorfonucleares, ¿de acuerdo? Normalmente es una entidad crónica, comúnmente unilateral y asintomática, o que produce solamente síntomas leves, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar que esta entidad afecta a ambos sexos por igual y es más común en la tercera a cuarta década de la vida. Cuando hablo de ambos sexos por igual, existen algunos reportes de casos, algunos serie de casos, perdón, que hablan que existe un predominio un poco más superior en los hombres de 54% que en las mujeres de 46%. Sin embargo, pues bueno, son cifras bastante similares. Entonces, para fines prácticos, vamos a hablar que tanto a hombres como mujeres les puede pasar esto, ¿no? En cuanto al síndrome uveítico de Fuchs, corresponde del 2 al 11% de todas las uveitis y corresponde al 16% de todas las uveitis anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, ahí la importancia de, pues, por lo menos saber de qué se trata esta entidad. Como dato curioso, antes esta enfermedad se la llamaba iridociclitis heterocrómica de Fuchs. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y se fue estudiando un poco más esta enfermedad, se vio que no todos los pacientes cursaban con heterocromía. Entonces se decidió pasarlo, o se decidió cambiarle el nombre a síndrome uveítico de Fuchs. Entonces, en la literatura lo pueden encontrar como las dos. Sin embargo, lo más correcto, lo más actualizado sería síndrome uveítico de Fuchs.
Entonces, hablando un poco sobre la etiología, realmente es una etiología desconocida. Ha habido diversos estudios en donde se cree que este síndrome es un fenotipo final resultado de una vía patogénica común. Y no solo como un resultado de un solo proceso patológico, ¿no? Entonces, se cree que existen diversos mecanismos oculares que pueden ser desencadenados mediante varias vías y provocar esta respuesta estereotipada que se puede manifestar, pues, como este síndrome, ¿no? Ahora bien, como les comento, ha habido diversos esfuerzos y estudios para determinar cuál es la etiología de esto y ha habido diversas teorías. La primera de ellas es una teoría simpática, ¿no? Que existe una cierta asociación entre una disfunción simpática y la hipocromía del iris. Se dice que esta disfunción adrenérgica causa una hipopigmentación del iris por la, por la deficiencia e inervación de los melanocitos del estroma del mismo. Además de que la inervación anormal a la vasculatura del iris causa una disrupción de la barrera hematoacuosa que pues después nos da una fuga de proteínas y celularidad a cámara anterior que pudiera confundirse como un proceso inflamatorio como tal, pero no es eso, ¿no? Es más bien que existe una inervación anormal en esta vasculatura que permite que estas células y proteínas migren a cámara anterior, no tanto como un proceso o un resultado de un proceso inflamatorio. Como parte de las siguientes teorías patogénicas, hablamos de la teoría infecciosa, y el mismo Ernst Fuchs describió en su serie de casos inicial de su estudio inicial que había presencia de cicatrices cororetinianas en el 7 al 65% de los casos. Como sabemos, las cicatrices cororetinianas normalmente están asociadas a infecciones por toxoplasmosis. Entonces se cree que quizá exista un desencadenante del toxoplasma que pudiera provocarnos estos signos y síntomas característicos de la enfermedad, aunque pues como les digo, no se ha encontrado una relación directa, aunque pues probablemente pudiera ser una de las etiologías, ¿no? También en diversos ensayos clínicos y estudios se ha visto que se ha encontrado mediante PCR en muestras de humor acuoso al virus del herpes simple, ¿no? Entonces pues también otros datos más de que pudiera ser por ahí la etiología, ¿no? Y en otro estudio se reportó un incremento en el índice de anticuerpos de IgG contra rubiola en todos los pacientes examinados con Fuchs. Y lo curioso era que en el ojo contralateral los niveles de anticuerpos o el índice de anticuerpos de IgG contra rubiola era normal, ¿no? Entonces aquí pues puede ser que exista un patrón o que exista como un origen infeccioso, sobre todo viral, que pudiera estar desencadenado esto, ¿no? También existe una teoría hereditaria, sobre todo en diversos reportes de caso, que se ha visto que en gemelos y familiares directos presentaban sobre todo esta heterocromía del iris. Aunque pues en algunos casos no era tan claro, esto hizo pensar a los investigadores que pudiera estar relacionado con un patrón de herencia de tipo autosómico recesivo, aunque pues obviamente no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Lo que sí es muy importante y sí quisiera dejar en claro es que no se ha encontrado ninguna relación significativa con el HLA, a diferencia de otras uveitis anteriores, ¿no? Que sí tiene una relación directa con el HLA B27 sobre todo, ¿no? Y por último, la teoría inmunológica, que se sabe o que se ha visto que existe una presencia de autoanticuerpos contra el epitelio corneal y ha habido en diversas muestras de iridectomías infiltrado linfocítico. Además de que se han encontrado niveles incrementados de gamma globulinas en humor acuoso y que hay una reactividad inmunológica de bajo grado en cámara anterior seguido de una infección viral, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto son teorías y como les comentaba al principio, probablemente el síndrome uveítico de Fuchs sea secundario a insultos fisiopatológicos de diversos tipos y no solamente como a resultado de una infección viral, ¿no? Aquí. Ups, ya se me trabó aquí esto. No sé si... No se preocupe, doctor, igual sí, no ya. responde. Ahora sí. Sí, listo, ya. Bueno, ok, dentro de los hallazgos inmunológicos es importante hacer notar que la uveitis o el síndrome uveítico de Fuchs es distinto a otros tipos de uveitis, principalmente por tres razones. Uno, por la inflamación de bajo grado en cámara anterior que esta presenta, a diferencia de otros tipos de uveitis que son un poco más agresivas. Dos, que no responde a esteroides, que como sabemos los oftalmólogos o los que estamos haciendo residencia de oftalmología, las uveitis normalmente responden de manera adecuada a esteroides, esta no responde, y que es menos agresiva que las demás, ¿no? Entonces el síndrome uveítico de Fuchs sí es una uveitis anterior,
pero es diferente a los otros tipos de uveitis, básicamente por estas tres razones. También se han encontrado niveles elevados de interleucina 6 y que hay un predominio de células T, sobre todo de linfocitos TCD8 y no tanto de células B, ¿no? Entonces esto pues reforzando, ¿no? Que pues probablemente sí es como una reacción inmunológica a algo, ¿no? Que no sabemos realmente a qué sea. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es importante aquí destacar que los pacientes pasan años asintomáticos, ¿no? Comúnmente esta entidad se diagnostica de manera común o de manera incidental en una consulta oftalmológica de rutina o porque el paciente acude por alguna otra situación y nosotros terminamos encontrando estos signos y síntomas y terminamos integrando el diagnóstico del síndrome. Las principales manifestaciones, pues, como comentamos, que es una uveitis anterior, que provoca una inflamación de bajo grado en cámara anterior, van a ser baja visual y visión borrosa y miodesopsias. Las miodesopsias, para el público que nos está viendo y que no está familiarizado con estos términos oftalmológicos, son estas figuritas que seguramente más de alguno las ha visto, sobre todo cuando entramos a cuartos o lugares con mucha iluminación y sobre todo fondos claros, que pues, realmente son condensaciones vítreas que lo que vemos no es otra cosa que la sombra proyectada de estas condensaciones en la retina, ¿no? Entonces realmente pues son signos o síntomas que pues nos pudieran decir cualquier otra cosa, ¿no? Entonces el síndrome puede ser diverso, por lo que comúnmente dificulta el diagnóstico y comúnmente se trata de manera no adecuada, ¿no? Entonces, dentro de los hallazgos característicos que nos deberían de hacer pensar que el paciente que estamos revisando pudiera estar cursando con un síndrome uveítico de Fuchs, en primer lugar es la heterocromía, que la heterocromía puede estar presente o puede no estar presente, ¿de acuerdo? Los depósitos retroqueráticos, que ahorita en unas imágenes los vamos a ver, la iridociclitis y la atrofia del iris, ¿no? Entonces, estos hallazgos característicos son los que nos van a nosotros dar las pistas de que pudiera el paciente estar cursando con esta enfermedad. Y en varios estudios se ha encontrado que existe en promedio un retraso de 3 años y medio en hacer diagnóstico en el 79% de los casos, ¿no? Y esto refuerza la idea principal que les venía comentando, que pues como es un síndrome con síntomas muy diversos, comúnmente lo diagnosticamos mal o terminamos diagnosticando otras cosas y terminamos tratándolo también de mal manera, esto haciendo que se retrase el diagnóstico y favoreciendo la probabilidad de que aparezcan complicaciones en estos pacientes. Entonces, siguiendo hablando de las manifestaciones clínicas, la atrofia en el estroma anterior del iris va a ser algo clave, ¿no? Y normalmente se dice que va a preceder a la heterocromía. Ahorita les voy a enseñar unas imágenes. Por lo mismo de esta atrofia del estroma anterior del iris, el esfínter del mismo empieza a perder su funcionalidad y puede que los pacientes tengan anisocoria, porque pues el esfínter no está sirviendo muy bien por lo mismo de esta atrofia y en el ojo contralateral está sirviendo perfecto, ¿no? Entonces existe esta diferencia en el diámetro pupilar de los dos ojos, ¿no? Otro hallazgo característico son los nódulos iridianos que no siempre están presentes, perdón, y es de estos nódulos iridianos hay de dos tipos. Los nódulos de Koeppe, que son los del margen pupilar, que en esta imagen los vemos aquí en el borde de la pupila, y de la superficie del iris, ¿no? Que son como estas elevaciones aquí en el estroma, ¿de acuerdo? Los depósitos retroqueráticos, vitritis, y también algo bastante importante es que por la misma condición de la atrofia en el estroma anterior del iris, no es raro que lleguemos a ver algunos vasos finos y propios de esta estructura y que en algunos casos nos pudieran hacer pensar que se tratara de otra entidad, sobre todo de rubiosis, y que nos pudiera hacer pensar en otros padecimientos un poco más graves que esto, ¿no? Entonces, no es raro ver esos vasos en el estroma del iris y no necesariamente significa que el paciente esté cursando con rubiosis, ¿de acuerdo? Quiero que vean estas imágenes. Estas imágenes son de un paciente que nos llegó al servicio hace relativamente poco. Entonces, de la izquierda vemos el ojo con Fuchs y a la derecha vemos el ojo contralateral sano. Entonces, lo primero que nos llama la atención es la heterocromía de este paciente. Y lo interesante es que este paciente presenta una heterocromía inversa. Entonces, pues, hablando con palabras comunes, vemos que este es azul y este es café, ¿no? Entonces, de entrada ya vemos que este paciente sí tiene la heterocromía. También vale la pena destacar que la heterocromía es mucho más evidente en personas que tienen iris de color claro. En los mexicanos, pues nuestra población lo normal es que tengan iris oscuros. Entonces,
no vamos a ver la heterocromía de manera muy frecuente, ¿no? Entonces, en este paciente que tiene los ojos claros se ve bastante bien. También, si ponemos atención, vemos cómo existe esta pérdida de las criptas, sobre todo aquí, o sea, se ve como si el iris estuviera planito y se ve un poquito adelgazado si lo comparamos con el iris del ojo contralateral, ¿de acuerdo? Aquí sí se alcanzan a ver un poquito más las criptas, aunque pues bueno, también por el color del ojo no se alcanza a ver bastante bien, incluso ahorita les voy a enseñar otra foto donde se ve un poquito mejor. Y también lo que nos llama la atención, la presencia de esta opacidad del cristalino, que en el ojo contralateral no la tiene. Vamos a darle un zoom a esta imagen y nos vamos a enfocar con el haz de hendidura a 45 grados, sobre todo para fijarnos en este detalle que les voy a hablar a continuación. Probablemente, quizá a simple vista, en un ojo no educado, pues dirán, bueno, pues yo no veo nada, ¿no? Pero quiero que se enfoquen ustedes en estas bolitas que parecen así como si fuera mugre ahí en la córnea. Esos son los depósitos retroqueráticos. ¿De acuerdo? Si nosotros vemos aquí en esta imagen, vemos que el haz de hendidura que está reflejado en la córnea está completamente limpio. Ahora vuelvan a ver esta imagen. Depósitos retroqueráticos sin depósitos retroqueráticos. ¿De acuerdo? Entonces, otra pista más. Esta es otra imagen de otro paciente también del servicio, que también tiene el síndrome ubítico de Fuchs, pero pues este paciente tiene pues el iris de color café. Aquí se ve un poco más evidente la atrofia del iris. Vean aquí cómo estas criptas se ven así medio aplanadas, el iris se ve medio plano y aquí estas criptas se ven muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, atrofia del iris, sin atrofia del iris, opacidad del cristalino, sin opacidad del cristalino. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos allí, nos están hablando de que ese ojo hay algo que tiene que ser estudiado. Este es el ojo del mismo paciente, solamente con el haz de hendidura un poco, pues ahora sí que vertical. Y en esta imagen lo que yo quiero que ustedes se fijen es en la opacidad del cristalino, ¿no? Entonces, en este ojo obviamente ya le pusimos gotas para dilatar la pupila para poder clasificar y ver de manera correcta la opacidad de la misma. Vemos que sí existe esta opacidad, mientras que en el ojo contralateral no existe esta opacidad, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Catarata, no catarata en pacientes jóvenes, pues hay que sospechar síndrome ubítico de Fuchs. Y esta es otra foto, solamente jugamos con la luz un poco, solamente aquí para hacer un poco más evidente esta opacidad del cristalino aquí y que aquí pues el paciente no tiene catarata, ¿no? Otro tipo de manifestaciones clínicas o otros signos que nosotros podemos encontrar en estos pacientes son los cuerpos de Russell. Estos cuerpos de Russell son lesiones pequeñas refringentes que se ven ahí en el iris, ¿de acuerdo? Esta es una foto también tomada en el servicio de enfermedades inflamatorias oculares de ahí de APEC, en donde nosotros, igual a simple vista a lo mejor no podemos ver nada, pero si ponemos atención vamos a ver estos puntos reflécticos o refringentes en el iris, ¿de acuerdo? Estos son los cuerpos de Russell, ¿de acuerdo? Otro signo característico también en estos pacientes es el signo de Amsler-Valley, que es el sangrado espontáneo, sobre todo en la cirugía de facoemulsificación, o sea, la cirugía de catarata, y también mediante la gonioscopía, ¿no? O sea, cuando nosotros pegamos el lente para ver el ángulo, normalmente estos pacientes sangran por los vasos delgados del estroma del iris, ¿no? O sea, esta atrofia expone los vasitos y estos vasitos pues se rompen, ¿no? Con cualquier presión externa. De esta no encontré ninguna foto significativa, pero pues bueno, aquí el mensaje es de que cualquier sangrado espontáneo mediante la cirugía de faco, con todos estos hallazgos que venimos comentando, o el sangrado espontáneo a la gonioscopía, pues bueno, ese es el signo de Amsler-Valley. Ahora pasando al diagnóstico, tenemos que tomar en cuenta 4 cosas. 1, la evidencia de una uveitis anterior, es decir, que estemos ante una uveitis y que no sea una conjuntivitis o que no sea cualquier otra enfermedad. 2, que sea unilateral. Como vimos en los 2 ejemplos pasados, los 2 pacientes en un solo ojo tenían la atrofia del iris, en un solo ojo tenían los depósitos retroqueráticos, en un solo ojo tenía la catarata y en el otro era un ojo completamente normal. Tercero, evidencia de síndrome uveítico de Fuchs. ¿Qué es la evidencia? Catarata, depósitos retroqueráticos y todo lo que hemos estado hablando sobre las manifestaciones clínicas. Y por último, pero no menos importante, la ausencia de endotelitis o lesiones endoteliales que nos pudiera estar haciendo pensar en algún tipo de uveitis intermedia, ¿no? Ahora bien, es muy importante también enfocarnos en aquellos aspectos que pudieran hacer que se excluya el diagnóstico del síndrome uveítico de Fuchs. Y básicamente es que existe evidencia de que hay una infección por cualquier cosa, ¿no? Serología positiva para sífilis por prueba treponémica, evidencia clínica de sarcoidosis
o que nosotros tengamos un estudio de PCR positivo para citomegalovirus, varicela zoster o herpes simple, ¿no? Entonces, esto es como nosotros vamos a hacer el diagnóstico de SUF. Importante, lo que les acabo de comentar, y muy importante, que no tengamos pruebas positivas para nada, ¿no? Y esto es muy importante y sí quisiera hacer énfasis, ya que entre más tiempo de evolución tenga el paciente, la enfermedad es más probable que llegue a desarrollar glaucoma o catarata, que son las dos principales complicaciones de esta enfermedad. Entonces, si nosotros le añadimos de que es una entidad que no se diagnostica de manera frecuente o que se diagnostica de manera incorrecta, pues entonces estamos dejando pasar tiempo para que estas complicaciones lleguen, ¿no? Y hablando, pues ahora sí que de diagnósticos diferenciales, básicamente nos vamos a enfocar en tres. La primera son las crisis glaucomatociclíticas. Ok, sí, los pacientes cursan con periodos elevados de la presión intraocular, pero la clave, sobre todo, que nos va a hacer pensar en síndrome uveítico de Fuchs y no tanto en crisis glaucomatociclíticas, es que las crisis sí van a responder a esteroides y el síndrome uveítico de Fuchs no va a responder a esteroides. El segundo diagnóstico diferencial son las uveitis herpéticas, obviamente precedido por una infección pues, por el virus del herpes simple, ¿no? O varicela zoster. Aquí la clave es que la atrofia en los pacientes con síndrome uveítico de Fuchs se enfoca en el estroma anterior del iris. Y en las uveitis herpéticas estamos hablando que es una atrofia generalizada de todo el iris, ¿no? Entonces, esa va a ser la clave para diferenciarlo entre las uveitis herpéticas y esta entidad. Y por último, las uveitis intermedias, que si bien la presentación es similar, ya que se presenta en pacientes jóvenes, normalmente refieren miodesopsias y vemos que hay opacidades en el vitrio, es común que estos pacientes con uveitis intermedias presenten edema macular quístico del 30 al 58%. O sea, estamos hablando que más o menos la mitad de estos pacientes van a tener edema macular y en síndrome uveítico de Fuchs no vamos a tener edema macular. Otra cosa para diferenciarlo son que en las uveitis intermedias va a haber presencia de copos o bancos de nieve, que no es otra cosa más que acúmulo de células gigantes multinucleadas, y o vasculitis, y en síndrome uveítico de Fuchs no lo vamos a ver, ¿no? Entonces, diagnósticos diferenciales básicamente son estos tres, y para no entrar en tanto rollo, ahí les puse cuáles son claves para poder diferenciar de una entidad a la otra. Ahora bien, ¿cuál es el manejo? Como ya vimos, es una inflamación de bajo grado de cámara anterior, raramente provoca consecuencias a largo plazo como otros tipos de uveitis, ¿no? Otro tipo de uveitis te pueden hacer sinequias, estas la verdad es que casi nunca hacen, ¿no? Entonces, tampoco existe un tratamiento antiinflamatorio que modifique el curso de la enfermedad, por lo que el tratamiento siempre va a ir dirigido a las complicaciones que esta enfermedad nos pueda dar. La primera complicación y la complicación más común de todas es la catarata. Normalmente el tipo de catarata en estos pacientes son subcapsulares posteriores, pero a mí no me interesa tanto que después de esto sepan que la catarata más común es la subcapsular posterior, sino más bien que estos pacientes desarrollan catarata y eso sí hay que tratarlo. ¿De acuerdo? Como consejo y como recomendación, en todo paciente joven que presente una catarata unilateral, hay que descartar síndrome uveítico de Fuchs. ¿De acuerdo? Obviamente, sin que tenga el antecedente de trauma y sin que tenga uso prolongado de esteroides, tanto nasales como tópicos. Y para tratar la catarata ha habido diversos estudios y ensayos clínicos en donde se ha visto que la facoemulsificación con implante de lente intraocular, que es la cirugía de faco, que se realiza en casi todos lados para tratar esta entidad, ha sido un procedimiento seguro y eficaz y que no ha desencadenado una inflamación mayor dentro del ojo, como en otro tipo de uveitis, que pues si los operan, pues florea estos síntomas, ¿no? Entonces aquí podemos operarlos de catarata y les va muy bien. La segunda complicación es el glaucoma. El glaucoma ocurre del 15 al 59% de los casos. Y es importante también destacar que el de los pacientes, del 100% de los pacientes que nos van a llegar con síndrome uveítico de Fuchs, el 30% van a cursar con hipertensión ocular. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se incrementa la presión intraocular en pacientes con síndrome uveítico de Fuchs? Se desconoce. Algunos dicen que es una trabeculitis, pero pues realmente no sabemos, ¿no? Aquí lo interesante y por lo que nosotros tenemos que estar haciendo screenings muy seguidos en estos pacientes es que el glaucoma que presenta los pacientes con síndrome uveítico de Fuchs son refractarios al tratamiento. Se dice que hasta el 73% de estos pacientes no van a responder a terapia médica y solamente el 72% de los que se operan
logran una presión intraocular por debajo de 21 milímetros de mercurio. Para el auditorio que no está familiarizado con los valores normales de la presión intraocular, hay que recordar que esta varía de 10 a 21, ¿no? Y en el manejo general del glaucoma siempre se trata de dejar la menor presión intraocular para alcanzar una piometa, es decir, una presión en la cual el glaucoma no siga desarrollándose. Entonces, si estos pacientes no logran llegar a presiones por debajo de 21, muy difícilmente vamos a detener la progresión de este glaucoma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre hay que ser agresivos para bajar la presión intraocular en estos pacientes. Y cuando me refiero a agresivos, no necesariamente estoy hablando de medicación, sino hay que irnos directamente a la cirugía. Se ha visto que los pacientes que se someten a trabeculectomías les va muy bien. Entonces esa pues es como la primera opción de tratamiento, aunque a los pacientes que se someten a implante de válvula de Ahmed les va mejor. ¿Por qué no nos vamos con implante de válvula de Ahmed desde un principio? Porque pues, realmente después de eso ya no hay mucho más que ofrecerle al paciente. Entonces, primero, pues se decide hacer una trabeculectomía y ya después dejamos como última instancia el implante de válvula de Ahmed. Pero, pues entonces aquí lo que yo sí quisiera hacer énfasis en que en todos los pacientes con síndrome uveítico de Fuchs hay que hacer screening para tomar la presión intraocular, pedir estudios basales de glaucoma, es decir, un OCT de nervio óptico y células ganglionares y si se puede, un campo visual y tratar de ver si los defectos que nos reportan en el campo visual corresponden o correlacionan con el daño que pueda haber en los estudios estructurales, ¿no? Entonces, a todos los pacientes hay que estarlos siguiendo bastante y en caso de que ya llegáramos a tener algún cambio sobre todo en nervio óptico o evidenciado en alguno de estos estudios con el antecedente de presiones intraoculares elevadas, hay que operar a estos pacientes. ¿De acuerdo? También, como comentamos, pues los pacientes se quejan de miodesopsias, ¿no? Que son como esas arañitas que ven ellos en los campos visuales. Y en algunos pacientes esto llega a ser un debilitante visual bastante importante, ¿no? Pueden volverse muy sintomáticos y hay pacientes que realmente nunca se acostumbran, ¿no? Entonces ha habido diversos ensayos clínicos que intentan justificar o intentan ver cuál es la eficacia de la vitrectomía en estos pacientes para eliminar las miodesopsias. Y la verdad es algo que no se recomienda de primera instancia. ¿Por qué? Primero, porque estamos sometiendo un ojo a un procedimiento quirúrgico bastante invasivo. Normalmente estos pacientes son pacientes jóvenes, es decir, que el vitrio todavía está bastante adherido a la retina, que hace que la técnica quirúrgica sea un poco más difícil, exponiendo al ojo a tener alguna complicación intraoperatoria y evidentemente pues el riesgo de endoftalmitis es bastante elevada, ¿no? Entonces, si nosotros metemos un paciente, una vitrectomía solamente para tratar las miodesopsias, pues podríamos, o sea, son más los riesgos o las consecuencias que pudieran resultar de la cirugía que los beneficios, ¿no? Entonces es bastante debatido. Ahorita hay quienes sí meten a vitrectomía las miodesopsias. La verdad, yo con todos los retinólogos que he hablado, la gran mayoría me dicen que los riesgos son demasiado y de preferencia no se realiza, pero pues bueno, hay reportes en los que pues sí les ha ido bien, hay otros en donde un ojo pues termina en ceguera total, ¿no? Por alguna de las complicaciones que puedan derivarse de esta cirugía. Ahora bien, como ya comentábamos, en todas las uveitis normalmente pues lo primero que nosotros pensamos es pues darle un esteroide para bajarlo, ¿no? Realmente, pues en estos pacientes se ha visto que no sirve, ¿no? Hay una respuesta bastante limitada a los esteroides y el uso de esteroide tópico como periocular, en vez de hacerle un favor o un beneficio en el paciente, puede desencadenar el desarrollo de ciertas complicaciones, sobre todo de cataratas. ¿De acuerdo? Y aquí es bien importante para todos mis colegas oftalmólogos y residentes que están viendo la presentación, que la celularidad que nosotros vemos en cámara anterior en pacientes con síndrome uveítico de Fuchs se debe a la disrupción de la barrera hematoacuosa, que hace que fuguen proteínas y células a cámara anterior y no tanto como un resultado de un proceso inflamatorio como tal. Entonces, aunque yo sé que cuando vemos celularidad en cámara anterior, casi en automático queremos iniciar esteroides, hay que buscar estos signos que les acabo de decir para no dejar esteroide, ¿de acuerdo? Entonces, para mí lo más importante de esta charla es no esteroides en estos pacientes, ¿de acuerdo? La celularidad no es un proceso secundario a un proceso inflamatorio del ojo, sino más bien una disrupción de la barrera hematoacuosa, ¿de acuerdo? Y ya para terminar, me gustaría hacer énfasis en que esta es una entidad clínicamente diversa que a lo mejor en un principio no la vamos a diagnosticar o sobre todo el ojo que no está entrenado para ver estos hallazgos característicos de esta enfermedad no lo van a ver a la primera o los que no han visto estos pacientes definitivamente no lo van a ver, que comúnmente se mal diagnostica y que en estos pacientes pues a lo mejor si bien no es una clínica tan floreada,
pues podemos cometer algunos errores pensando que son otras entidades o otro tipo de uveitis, tratarla con esteroides, seguirla tratando con esteroides porque no responden y pues favorecer el desarrollo de cataratas, ¿no? No se conoce a ciencia cierta el porqué de la mala respuesta a esteroides, entonces pues no hay que darlos. Y aquí la exploración física es la clave en el diagnóstico. Entonces, si nos regresamos a los criterios diagnósticos, básicamente todo lo vamos a ver con lámpara de hendidura. Entonces, hay que buscar esos signos característicos en estos pacientes. Y por último, para terminar, esta es una enfermedad de las pocas enfermedades en las que no tratamos la enfermedad, tratamos la complicación. Principales complicaciones, catarata y glaucoma. Hay que ser muy agresivos con el glaucoma y a todas las cataratas hay que enviarlas a facoemulsificación. Y pues realmente pues sería todo de esta presentación. No sé si existe alguna duda. La verdad es que Muy es un tema bien. bastante bonito. Entonces, pues listo. Muy bien, doctor, muchas gracias por su tiempo. De hecho, le leo una pregunta rápidamente. Dice, en atención a pacientes en primer nivel de atención, ¿se utilizan corticoides ante esta sintomatología? ¿Existe riesgo en su uso? Sí, claro, pueden desarrollar cataratas, ¿no? Entonces, lo ideal sería que en primer nivel de atención, bueno, normalmente no hay oftalmólogos, ¿no? O sea, oftalmología, pues hay en hospitales de alta especialidad. Lo correcto aquí es que ante cualquier paciente que presente una baja visual hay que referirlo al oftalmólogo. Y sobre todo si esta baja visual es súbita o es rápida, ¿no? Aquí, pues lo indicado no sería iniciar esteroides, sino más bien derivarlo a algún servicio de oftalmología para que nosotros podamos revisar al paciente y ver si ese paciente amerita o no el uso de corticosteroides. Muy bien, muchas gracias. Veo nada más saludos, felicitaciones. Mientras tanto, me gustaría de la gente que nos está viendo, si tienen alguna duda o comentario, en caso de que nos esté viendo por Facebook, puede escribir en la parte de comentarios, en caso de Zoom, en la parte de chat. Paso ahorita a leerle las felicitaciones que estoy leyendo, porque no veo más preguntas, no sin antes pedirle, por favor, su consejo final para residentes. Ok, pues mi consejo final, pues yo diría que lo primero, que no todo ojo rojo es conjuntivitis, ¿no? De verdad, nosotros hemos tenido casos aquí en el hospital que a ojo de buen cubero tú le ves el ojo rojo, lo tratas como una conjuntivitis viral y te llega a los 2, 3 días con una uveitis bastante complicada, ¿no? Ese sería como mi primer consejo, que si bien estos pacientes no presentan tanto ojo rojo, que no todo ojo rojo significa conjuntivitis, puede ser una uveitis o puede ser algo más, ¿no? Mi segundo consejo sería, hay que favorecer bastante la exploración física en estos pacientes, ¿de acuerdo? Hay que enfocarnos en la córnea, hay que ver si la celularidad, de qué características tienen, a veces nada más es pigmento, o si sí es celularidad secundario, algún proceso inflamatorio como tal, ¿no? Si tiene catarata o no, si tiene catarata y es un paciente joven y no tuvo antecedente de trauma o antecedente de uso de esteroides, ¿por qué tiene la catarata, no? O sea, como que enfocarnos bastante en el diagnóstico y pues nada más, creo que ese sería como que mi consejo, ¿no? O sea, favorecer la exploración física y siempre preguntarnos por qué de la sintomatología que nos está presentando el paciente. Y por último, es que si nosotros ya sabemos o tenemos el antecedente o tenemos el conocimiento de qué se trata del síndrome uveítico de Fuchs y encontramos esos signos, no empezar esteroide de manera inicial, ¿no? A lo mejor contactar a algún ubiólogo o derivarlo al servicio de biología de algún hospital para su manejo, ¿no? Pero de entrada no usar esteroides, ¿va? Y que siempre se trata la complicación, no se trata la Gracias, enfermedad. doctor. Otra pregunta de Salvador dice, ¿hay alguna característica en la ecografía ocular? Pues realmente no, o sea, en ecografía modo B, en retina, pues no hay nada, ¿no? O sea, como que todo está descrito en la parte anterior del ojo, ¿no? Entonces realmente vamos a buscar intencionadamente los depósitos retrocráticos, la presencia de catarata y la atrofia del iris y la heterocromía, básicamente. No usamos ningún tipo de método diagnóstico diferente como esencial para determinar algún tipo de patrón o algo así, ¿no? Entonces, Doctor, otra pregunta de Saúl Hernández dice, ¿qué es hemorragia subconjuntival? hemorragia subconjuntival, ¿cómo? Sí, me hace una pregunta, ¿qué es hemorragia Ah, subconjuntival? ¿qué es la hemorragia Ah, ¿qué subconjuntival? es? Ah, ok. Pues la hemorragia subconjuntival literalmente es sangre por abajo de la telita transparente que recubre la parte blanca del ojo, ¿no? Entonces hagan de cuenta que es como un moretón que nosotros tenemos ahí en el ojo. Nada más, no necesitan tratamiento, no hay que drenarlo, solamente hay que darle vigilancia y a lo mejor uso de gotas lubricantes solamente para que el paciente no tenga sintomatología, pero nada más. Es eso.
Muchas gracias, doctor. Agradecerle que nos haya dedicado un poquito de su tiempo, aunque está ocupado ahorita, entonces para ya dar finalización a su plática, no sin antes recordarles a los jefes o jefas de residentes que si requieren alguna plática para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, nos manden un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto recibirá nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Si se perdieron de la plática, de la clase más bien del doctor Miguel, la van a volver a encontrar en YouTube, en la página de Medical Legal Center. Generalmente están al día siguiente después de la plática. O si le quieren buscar por Facebook, la van a encontrar en la página de Yo Soy Médico 17. También les quiero recordar que nos van a encontrar en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente para que estén al pendiente de todas las diferentes especialidades y excelentes doctores que tenemos de ponencia o como maestros. Antes de finalizar, doctor, le paso a leer felicitaciones rápidamente de parte de Luz de Luna. Felicidades al doctor, excelente ponencia. Gabriela, gracias por su presentación. Ivette, excelente ponencia. Felicidades. Karina, muchas felicidades al doctor Miguel Omar Ibáñez, excelente exposición. También vemos felicidades al doctor Ibáñez. Leticia, excelente ponencia. María Elizabeth, muchas felicidades al doctor Omar por su claridad y sabiduría sobre este síndrome. También vemos a Luz de Ciudad del Carmen, Campeche, felicidades. De Armando, excelente ponencia, clara y objetiva, felicidades. Joel, excelente conferencia. Y Miguel, excelente exposición. Muchas gracias por su tiempo, doctor Miguel, y muchas gracias por compartirnos de su conocimiento y de sus experiencias. Que pase muy bonita noche. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Hasta luego.